Aunque este cuerpo no queda, me guía. el nuevo hombre se eleva a los valores eternos. Que el Señor lo sane, que el Señor lo fortalezca. No nos iremos de este lugar sin la bendición del Señor. Mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras viva y existas en mi ser. Aleluya, dígalo al Señor. Te alabo, te alabo, te alabo. te alabo. Vale la pena desgastarse para el Señor. No se cansa de alabarte. Eso decía Pablo. Yo golpeo mi cuerpo. No golpeo el aire, yo golpeo mi cuerpo. Y me pongo en servidumbre para el Señor. Es la única manera de luchar, de ganar la victoria. Porque tú eres precioso para mí. Oh, fortalece a tu pueblo, Señor. Reprende todo dolor de cabeza, todo lo que pueda afectar. Que siento tu presencia en mi ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabo, oh, te alabo, Señor. No se cansa. Oh, no, no, Señor. Te alabo, te alabo. Aleluya. Estás viva y existas. Oh, gloria al Señor. Te alabo. Alaba al Señor, alábalo. El Señor te sana. No se cansa. El Señor te da la victoria. El Señor te da la respuesta por la cual tú te has quedado. Dios es un Dios de propósitos. Mientras viva y existas en mi ser. Yo me rindo a Él. Oh, sí, Señor. Yo me rindo. Ríndase al Señor. Me rindo, Señor, todo a ti. A lo que tú quieras con mi vida. Úsame, dígale al Señor. Úsame. Me rindo a Él. Y yo me rindo a Él. Señor, da la victoria. Todo a Cristo. Reciba la sanidad. Reciba la fortaleza. Reciba la victoria. Reciba la unción. Te alabo. Bendice a los servidores. Alma no se cansa de alabar. Bendice los matrimonios. Bendice las familias. Bendice a nuestros hijos, nietos. Mientras viva y existas en mi ser. Nivela los azúcares en la sangre, Señor. Te alabo, mi alma no se cansa de alabar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomamos la victoria esta tarde, Señor. Tomamos la victoria esta tarde. Y existas. Tomamos la victoria, Señor. Y yo me rindo. Y declaramos victoria sobre tu pueblo. Y yo me rindo a Él. Echamos fuera todo espíritu contrario. A Cristo. Todo espíritu de temor. Yo me entrego que Rompemos, Señor, ligaduras. Rompemos cadenas, Señor. Rompemos yugos ahora. Unos minutos más, iglesia. Y yo me rindo a Él. El ayuno es una victoria. Todo a Cristo. Y yo me entrego que Vestidos de toda la armadura de Dios. Él vino a mi vida
en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Oh, nosotros venimos a adorar al Señor. Vino a mi vida, ¡Aleluya! en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Una vez más Él vino a mi vida. Él vino a mi vida en un día muy especial. Recuerda ese día cuando el Señor tocó su corazón, cuando el Señor tocó su vida, donde lo cambió, donde lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Eso es adore al Señor. Mi corazón, Levante sus manos. camino mejor. Aleluya. Y esa es la razón por la que gloria al digo Señor. que vine a adorar. Gloria al Señor. Vine a adorar a Dios. Aleluya. No sé si dan gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que podemos honrar al Señor, podemos exaltarlo. Qué bueno que podemos esforzarnos para alcanzar la victoria. Créame que Dios no se queda con nada, nunca jamás. Y el Señor es fiel en su palabra. Y cuando nosotros le buscamos y le buscamos de veras, el Señor traerá respuesta a nuestras necesidades. Gracias a los hermanos, pueden pasar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28, vamos a leer. Hay unas peticiones de oración. Vamos a orar por mi hermano Arturo Giovanni, que el Señor lo restaure. Vamos a orar por mi hermana Anabelina, por sanidad, está en el hospital. Vamos a orar por conversión en la vida de Josué Humberto, Elmer Humberto y Orlando Quijano. Vamos a orar por Ana Luisa Ramírez. Dios le dé la victoria y la fortaleza. Qué bueno que todavía podamos confiar en el brazo poderoso del Señor. Capítulo número 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice un amén cuando lo haya encontrado. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estando ya a salvo, versículo 1, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros:
Ciertamente este hombre es un homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Pluvio, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Pluvio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. No sé si dan gloria a Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, amantísimo Dios, te damos muchas gracias esta noche o tarde, Señor, por la bendición que tú nos das de poder, Señor, estar ofreciéndote, Señor, este ayuno, Señor, que lo hacemos con el mayor gusto, lo hacemos con el mayor placer, Señor. Gracias por sostenernos, gracias, Señor, por fortalecer nuestras vidas. Te ruego que nos ayude, Señor, a culminar este ayuno. Y te ruego, Señor, que intervengas en cada una de las necesidades que han llegado hasta este púlpito, Señor. Dios de misericordia, te ruego por la conversión en la vida de Josué Humberto, Elmer Humberto y Orlando Quijano, Señor. Dios de misericordia, tú eres un Dios que tienes el control de todo. Te rogamos, Señor, tu intervención divina, Señor. Trae salvación, Señor, trae reconcilio a estas vidas. Asimismo te rogamos, Señor, por mi hermana Anabelina, Señor, que tú la sanes en ese hospital El Nazo, Señor. Señor, te rogamos que tú llegues, Padre, para sanarla, para restaurarla, Señor. Quita todo tumor, Señor, y todo diagnóstico contrario, Señor. Nosotros declaramos la sanidad en la vida de nuestra hermana Anabelina, Señor Mantilla. Bendícela, Dios de misericordia, y aumenta su confianza, su fe en ti. Asimismo te rogamos por la vida de nuestro hermano Arturo Giovanni, Señor, que tú lo restaures. Levanta la vida, Señor, de mi hermano Arturo, Señor, y restáuralo, Señor. Llega donde él se encuentra y rompe toda atadura del diablo y toda cadena, Señor, que pueda estar opresionando la vida de este joven, Señor. Lo rompemos en el nombre de Jesús. Así te rogamos, Señor, por Ana Luisa Ramírez. Dios de misericordia, da fortaleza y victoria, Señor. Dios de misericordia, tú tienes el control. Te rogamos, Señor, por la madre de nuestro hermano Miguel, que es una de las peticiones que están delante de ti día y noche de tu pueblo, Señor, delante de ti. Te rogamos, Señor, que quites todo cáncer que haya vuelto, Señor, a su vida. Señor, calcínalo en el nombre de Jesús. Y que nunca, Señor, vuelva a su vida. Asimismo te rogamos, Señor, por mi hermana Reina Godínez, Señor, ahí obra, tú interviene, tú, Señor. Por mi hermana Leti Rivera, Señor, que tú restaures su visión, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por mi hermana Tinita, que tú la sanes, sana a tu pueblo, bendice, quita toda hernia, Señor, pon corazones, pon miembros nuevos, Señor.
Te rogamos por la sanidad de tu obra. Te rogamos, Señor, por cada uno de tus servidores, de cada uno de tus siervos, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Dios de misericordia, te damos muchas gracias, Señor. Esta tarde sigue añadiendo bendición y sigue fortaleciéndonos, Señor, y dándonos la fuerza para poder culminar, Señor, este ayuno, Señor, que sabemos que es de tremenda victoria para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si dan gloria a Dios. Todavía hay fuerzas. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Este capítulo que acabamos de leer, hermano, es un capítulo bastante conocido. Y quisiera, hermano, que nos detuviéramos algunos minutos antes de orar, antes de ministrar a los que están enfermos. Que pensáramos sobre la necesidad que tenemos de mantener nuestra postura. La necesidad que nosotros tenemos de mantener nuestra postura o nuestro equilibrio ante las situaciones adversas. Si a la mañana el Señor nos hablaba y nos fortalecía, hermanos, sobre las convicciones, nos hablaba el Señor sobre la paz, sobre el gozo, sobre la fe. Y ahora al meditar, hermano, en este capítulo, lo hacemos en la necesidad de podernos mantener, o sea, mantener ese equilibrio cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da convicciones, cuando Dios, hermano, constantemente nos habla a través de su Espíritu, cuando nosotros tenemos, hermano, oiga, convicciones. Nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra postura como iglesia, como siervos de Dios, como siervas de Dios, como líderes, como coordinadores, como diáconos, como diaconisas. Somos llamados, hermano, a abandonar el barco cuando ya nadie, hermano, esté en él. El último que abandona el barco es el capitán. Y cuando hablo, hermano, oiga, de la postura, hablo de esos momentos difíciles que llegan a la vida, porque llegan a la vida. El hecho que nosotros seamos creyentes, el hecho que nosotros seamos hijos de Dios, no estamos ausentes de que la adversidad, de que la enfermedad, de que la prueba llegue a nuestros corazones. Mire qué lindo es pensar en la misericordia de Dios. Porque el mundo no tiene convicciones. El mundo no tiene postura. Y nosotros los creyentes que declaramos que tenemos a un Dios grande, tenemos a un Dios poderoso, a un Dios creador del universo y de todas las cosas, es penoso
que nosotros ante la adversidad, ante las situaciones adversas, no mantengamos nuestra postura o mantengamos nuestro testimonio, hermano, oiga, que nuestra confianza está depositada en el Dios eterno, en el Dios, hermano, grande, en el Dios majestuoso, en ese Dios creador del cielo y del universo. Este día ha sido de Dios de fortalecernos, este día Dios para nuestras vidas, hermano, para que nosotros nos mantengamos firmes sin fluctuar en lo que nosotros hemos creído. Cuando nosotros hablamos de un Dios grande, cuando hablamos de un Dios, hermano, maravilloso, Dios, yo siempre he pensado que Dios, hermano, oiga, es un Dios de propósito. Nunca jamás Dios hace las cosas por hacerlas. Nunca jamás. Dios es un Dios que, hermano, persigue propósitos. Y que no importa lo que venga a nuestra vida, hermano, oiga, nosotros debemos de siempre tener la confianza, la mirada, viendo al blanco que es el Señor. Es penoso que nosotros como líderes seamos los primeros en abandonar el barco, seamos los primeros en abandonar la fe. Es triste cuando alguien que no conoce a Dios te da la fuerza y te da como el ánimo para que te mantengas. Cuando debería de ser lo contrario, que nosotros como creyentes, hermanos, llevemos la solución, llevemos la respuesta, llevemos la tranquilidad, llevemos paz, llevemos gozo, hermano, a las familias, a los hogares. Y por eso digo, hermano, es importante mantener nuestra postura. Es sumamente importante que la gente vea, hermano, que aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no hayan granos en los graneros, nosotros esperamos en el Dios eterno. Que la gente vea que nosotros no somos como ellos. Que la gente venga y le diga a usted, oiga, hermana, ¿cuál es la clave para mantenerse tranquilo cuando no hay trabajo, cuando no hay nada en la nevera, cuando no hay vacas en los corrales? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la solución? Es esperar en Dios. Y cuando le hablo, hermano, de guardar la postura, de guardar el equilibrio, es porque este hombre llamado Saulo de Tarso, llamado Pablo, el apóstol Pablo, aparte, hermano, de enseñarnos principios, Pablo es uno de los apóstoles que nos enseñó doctrina y nos ha enseñado principios más que otros. Nos ha enseñado rectitud, aprender a ser rectos, aún hasta la forma de vestir, de hablar y de actuar. O sea, Pablo, hermano, oiga, desde su conversión, es un hombre que siempre, hermano, ha inspirado a ser imitado. Su caminar, su conducta, su postura, a pesar, hermano, de las situaciones adversas. Usted nunca ve desequilibrado al apóstol Pablo. Él habla de los peligros. Él habla, hermano, de los naufragios. Él habla, hermano, de la lluvia, del mar. Él habla, hermano, de cuchillo. Él habla de que estuvo en peligro de muerte. Pero nunca jamás usted lo oye como renunciando, como diciendo, esto no es para mí.
Y nosotros somos llamados a mantener esa actitud. Porque quien nos llamó es el Señor. Cuando Dios llamó a Pablo, hermano, y guiado por el Espíritu, el Señor dijo que apartaran a Pablo, a Bernabé para la obra a la cual habían sido escogidos. Fue el Espíritu Santo que los escogió. Pablo tiene un encuentro personal con el Señor. Y oiga que sufrió. Y oiga, hermano, que fue un perseguidor. Y oiga, hermano, que fue un hombre de carácter. El Señor lo escogió y dijo, le voy a enseñar a sufrir por causa de la obra. Luego él se convierte en perseguido. Dentro de su caminar cristiano, hermano, se encontró con todo. ¿Qué es el peligro? ¿Cuál es la situación, hermano, que Pablo no se encontró? Se encontró en hambruna, se encontró en enfermedades, se encontró en peligro de muerte, se encontró en necesidad, se encontró en hambre. Hermano, Pablo no blasfemaba, no decía, hermano, oiga, Dios se ha olvidado de mí, sino que Pablo decía, yo sé estar en abundancia y sé también estar en pobreza. Él hablaba, yo sé servirme un buen bistec. Y sé también orar por la fe para que Dios me provea. O sea, no lo oye, hermano, a Pablo, hermano, oiga, ofendiendo, hablando contra Dios. Sino más bien lo encontramos siempre fortaleciendo. Mire, ¿se recuerda aquella malmatada que le pegaron a Pablo? ¿Se recuerda? ¿Cuál de todas me va a decir? Aquella cuando lo apedrearon y lo dejaron casi muerto y lo sacaron de arrastras. Hermano, oiga, nada que levántese mi hermanito, que nada de la camisa del cuello arrastrado como un animal para afuera. Y pensaron que lo habían matado. Y ya se levanta, el apóstol Pablo se levanta, hermano, oiga, se sacude todo su rumbo ahí. Y hermano, se levanta y dice, aquí no ha pasado nada, sigamos adelante. Es increíble la actitud, es increíble el carácter que tenía el apóstol Pablo. No solamente para hacer la obra, sino para soportar la blasfemia, para soportar el dolor, para soportar el hambre, para soportar la ofensa, para soportar todo lo que le venía. Usted nunca se ve a Pablo confrontando a Dios. Y por eso es que esta tarde somos llamados, hermano, oiga, a mantener esa postura. En vez de detenernos a quejarnos por lo que acontece, por lo que padecemos, mejor detengámonos para honrar y para glorificar al Señor, porque cuando nosotros nos detenemos para honrar al Señor es cuando llega la respuesta de Dios. Porque lo que el enemigo quiere es que nosotros digamos por qué. Y que venga otro que piense que lo que atravesamos es porque estamos mal con Dios. Un apóstol sufre, un predicador sufre, un servidor sufre, una servidora sufre. Solo el hecho de ser cristianos y no corramos con el mundo, hermano, vienen las ofensas y viene el desprecio y vienen aquellos que ya no corren contigo. Y este libro de los Hechos nos habla, hermano, de una situación que este apóstol Pablo atravesó. Uno de los problemas que le acarrió a Pablo fue predicar a un Cristo resucitado. Eso lo llevó y pidió llevarlo hasta el César. Y usted conoce esta historia, el capítulo atrás.
Usted conoce el naufragio, conoce la tempestad, conoce, hermano, la adversidad, conoce aquella situación y todos aquellos hombres, 200 y fracción de hombres que iban, hermano, en la misma embarcación con el apóstol Pablo. Iban hombres malos, iban hombres perversos, pero Dios siempre sabrá guardar a su pueblo. Dios siempre sabrá, hermano, guardar a sus siervos y a sus siervas en medio de la adversidad. El apóstol Pablo viene para aconsejar que no era bueno zarpar, pero se dejaron guiar a través, hermano, de los marineros, de los capitanes. Y en medio de la tempestad, cuando ellos entran al mar, se viene una tempestad que se llamaba Euroclidón. Y mar adentro, esa tempestad tomó la embarcación, hermano, como ella quiso. Era una tempestad tan fuerte, hermano, oiga, que hizo pedazos la nave. Yo le digo muchas veces, nosotros entramos en esa embarcación sin darnos cuenta que muchas veces encontraremos situaciones adversas que se levantan, hermano, oiga, olas gigantes e inmensas, hermano, que parece ser que van a destruir la embarcación. Y ahí es donde yo pensaba siempre, cuando el Señor puso ese pensamiento, yo comencé a seguir la vida de Pablo y comencé a seguir esta situación, por lo menos esta situación. Y siempre, oiga, el apóstol estuvo confiado. Estuvo confiado en la misericordia de Dios. Siempre estuvo confiado, hermano, en la provisión de Dios. Siempre, hermano, oiga, se le ve con el aspecto, hermano, sereno y tranquilo. Los 200 y fracción que iban allí estaban desesperados, llevaban días, no habían comido, no habían tomado agua, no había nada. Es más, la Biblia dice que habían perdido la esperanza de salvarse. Ellos no creyeron ni creían que podrían salir adelante. Y oiga, hermano, cuán importante es la postura y el equilibrio nuestro que mostremos dentro de la obra y dentro de las adversidades y dentro de las situaciones que nosotros tengamos. Porque nosotros, oiga, como líderes podemos hundir o podemos salvar. O matamos a alguien más rápido o declaramos sanidad sobre sus cuerpos. Porque el apóstol Pablo estaba en las mismas condiciones. Estaba en la misma embarcación. Y aquel viento soplaba, golpeaba. Hermano, ellos hicieron humanamente lo que tenían que hacer. Y así pasa cuando el hombre humanamente hace lo que tiene que hacer y no le da resultado. Cristo es la respuesta. Pero la postura del apóstol es lo que a mí me impresiona, que debe de ser nuestra actitud y nuestra postura en las situaciones adversas. Y no importa, hermano, que parezca ser que la embarcación es pequeña y aquellas olas, aquel viento huracanado, hermanos, va a envolver, hermano, aquella embarcación parece ser de papel. Recuérdese que Dios tiene el control. No todo está perdido, no todo está terminado. Estos habían pensado en el suicidio. Estos habían pensado que iban a morir.
Y ese es, hermano, oiga la visión, y esa es la postura de un hombre, de un predicador, de un pastor, de un anciano, de una directiva, de unos servidores, de una congregación. La postura de ver al Señor y no la adversidad. Porque si usted viene a buscar solución, pero nosotros ve una actitud mediocre en nosotros, una actitud peor. Ay, hermano, si yo estoy peor que usted, ore mejor por mí. Sí, hay personas que lo hacen. Entonces el que iba para buscar solución sale más quebrado todavía. Pero cuando aquella embarcación golpea y hace pedazos aquella embarcación, uno encuentra palabras de ánimo en las palabras del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les invita a comer. Ya hace tantos días que estamos en ayuno, hermano, hoy vamos a comer. ¿Se imagina? Yo siempre he pensado en esas palabras tan fortalecientes. Hermano, cuando usted vaya a un hospital, no vaya a decirle a la hermana, wow, hermana, qué duro aquí, ¿verdad? Dicen que la fulana que está a la par suya se murió ayer. Sí, eso uno es imprudente. Y uno dice, sí, dicen que todos los que están en esta sala, toditos se mueren. Antes que las personas no para irlas. O sea, ¿se imagina, hermano, el apóstol Pablo con una postura contraria? Con una postura, hermano, que no es de un cristiano, de un hijo de Dios. Si nosotros tenemos que llevar esperanza, nosotros tenemos que llevar fortaleza, nosotros tenemos que llevar salud a los cuerpos enfermos. Pero el apóstol Pablo, hermano, oiga, llega y los invita a comer. Comamos. Porque al Dios al cual sirvo estuvo anoche conmigo y me dijo estas palabras. Que ninguno de los que está aquí se va a morir. Yo siempre he pensado en esa clase de mensaje que lleva aliciente y que lleva bendición a los cuerpos. Porque la salvación, la salud, no depende de usted, depende de Dios. Y nosotros debemos, hermano, cuidar lo que nosotros creemos. Debemos de fortalecer nuestra fe. Y creer que Dios va a obrar. Hemos venido, hemos ayunado, estamos en ayuno, confiados. No, oiga, que usted va a seguir igual. Estamos confiados que Dios hará algo esta tarde en su vida, en su familia, en su madre, en su padre y en todos. Si no, no tiene sentido. Aguantó hambre por puro gusto. Pero qué lindo decir uno, vale la pena, hermano. Vale la pena decirle a la carne, hoy no vas a comer hasta después de las 6. Yo no sé cuántos berrinches le hizo la carne a usted y allí las tripas estaban. Pero uno le dice, tranquila. Porque yo vine a buscar una respuesta de Dios. Yo vine a buscar la palabra de Dios. Yo los entiendo muchas veces el cansancio. Yo los entiendo. No he dicho nada, pero... Pero es normal. Pero qué lindo, hermano, saber que estoy con un propósito. Saber que usted está como brecha aquí. Yo sé que Dios va a obrar. Y usted se presenta como brecha por su madre, por su padre, por su familia,
por sus hijos, como sea, hermano, y decirle: Señor, restaura, Señor, guarda, Señor, yo quiero esto, quiero sanidad, quiero llenura del Espíritu, quiero que guardes a la iglesia, quiero que des esto, quiero que des aquello. Pero para eso debemos mantener nuestra postura. Entonces el apóstol Pablo, hermano, oiga, en medio de aquello, hermano, Pablo se para. Pablo dice: ¿saben qué? Comamos, que ya el Señor me dijo que nadie se va a morir. Y qué lindo, porque él dice: al Dios al cual yo sirvo, de quien soy y a quien sirvo, dice el apóstol Pablo, Él estuvo anoche conmigo, Él me habló y Él me dijo a mí que nadie se va a morir. Algunos ahí como Tomás, pero otros creyeron, otros ni esperaron y comenzaron a romper con las uñas las latas que llevaban ahí. No, la Biblia no lo dice, déjeme pensarlo. Pero aquella embarcación, hermano, oiga, aquel naufragio fue tremendo. Si usted nunca ha atravesado un naufragio o nunca ha estado en peligro, no es fácil. No sencillamente en medio del mar, sino en situaciones adversas que llegan a su vida cuando usted menos lo piensa, cuando usted está relajado, cuando usted mejor está, llega la noticia y decir: fulano está enfermo, sutana está enferma, volvió esto y aquello, y uno dice: oh my God. No es fácil, hermano. ¿O creen ustedes que es fácil cuando uno está, la situación es que cuando uno está en los mejores momentos, llegan esas adversidades a la vida? Y muchas veces viene uno tras otro. Pero no te preocupes, que Dios tiene el control. Aquí habla que cuando estos muchachos vieron por ahí una isla, se lanzaron, hermano, y aquellos pensaron: todo esto se van a perder y todo. Pero no. Llegaron, anclaron, y llegaron a la isla de Malta. Versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Sabe? Cuando ellos llegaron a esta isla, habla que los naturales, o sea, los lugareños de ese lugar, trataron a todas estas personas con una buena atención. Nosotros tenemos que aprender a ser buenos anfitriones. Amén. Nosotros tenemos que aprender que aunque tengamos solo la harina para comer hoy y dejarnos morir para mañana, Dios tiene el control, no nos vamos a morir, sino que vamos a hacer la harina, porque Dios va a proveer para toda la semana y para los meses y los años que vienen. Es tremendo. Porque Dios es un Dios que tiene el cuidado. Imagínense de dónde, hermano, toda la vida del apóstol Pablo y los hombres de Dios. Pero mantener la postura en esta situación no es fácil. Pero él la mantuvo. Y cuando llegaron a esta isla, parece ser que la mala suerte le perseguía al apóstol Pablo. No sé si está de acuerdo conmigo. No. Para nosotros no existe la mala suerte. No. Para nosotros dice la Biblia que todo lo que acontece en nuestra vida nos ayudan para bien. Ese es el lenguaje nuestro.
No es que a la mala suerte y cómo me persigue a mí. No. Yo lo único que sé es que todo lo que acontece en nuestra vida va a ser de beneficioso para mí mismo y para mi familia y para la congregación. ¿Sabe qué pasa cuando la adversidad llega a nosotros? Lo que hace es fortalecernos. Cuando la enfermedad llega a nosotros, lo que hace es unirnos y buscar más de Dios y estar pegados a Dios. Y es cuando Dios es movido a misericordia. Pero cuando llegan a esta isla, estos iban, mire, tenían días de estar metidos en el mar. Iban desgarrados. La lluvia caía y llevaban un frío que para qué les cuento. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Mira el pensamiento de los lugareños. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían uno a otro: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Mira el concepto de ellos. Lo que ellos no sabían, que la serpiente fue a picar o a morder a alguien que no era un homicida, sino un siervo del Señor. Porque yo le aseguro, aunque Pablo lo había confirmado que nadie iba a morir en el naufragio, pero yo le digo que cualquiera de ellos eran criminales, eran hombres malos. Los agarra la serpiente y lo muerde. Y por lo que ellos esperaban, era una serpiente venenosa, de esas que se muere al instante. Porque lo que ellos esperaban era que el apóstol Pablo se hinchase, se pusiese como sapo así y se muriera. Yo digo, gracias a Dios, porque muchas veces acontece a nosotros. Porque, hermano, oiga, Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder y no de cobardía. Y Dios nos ha dado autoridad, y Dios nos ha dado, oiga, y nosotros sabemos que lo que acontece en nuestra vida lo relacionamos con la gracia y la misericordia de Dios. Pero hay gente, hay familia, hermano, que no lo relaciona. Hay familia que lo relaciona a la mala suerte, y que siendo evangélico, cristiano, ahí se está muriendo, esto y otro. Pero ellos, si les acontece a ellos, se mueren y se mueren sin Cristo. Al fin y al cabo, si nosotros nos morimos, somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor, y si morimos, somos del Señor. Esa es la garantía nuestra. Pero oiga, cuando Pablo viene y agarra la rama, la serpiente le agarra la mano, lo muerde. Y yo siempre digo, hasta la postura. Nosotros hasta ese ratón que pasó debajo de ustedes ahí. Hasta el sueño se les fue. Olvídese. Pero la serpiente, hermano, oiga, cuando él iba a echar la rama seca, cabal, lo agarró. Pero Pablo aún ahí muestra su postura. Y Pablo no hizo un escándalo, hermano, ya, no, sino que Pablo vino y ¡pum!, se la destronó. Yo siempre he pensado, hermano, que aún en la condición de muerte nosotros tenemos que mantener nuestra postura. ¿Se ha fijado? Uno tiene esa confianza, y la gente que no conoce a Dios se quiere tirar hasta allí en el hoyo. Y uno no, uno llora porque llora. Pero uno dice, amén, Dios sabe, se fue con el Señor. Y uno tiene esa seguridad, esa confianza. Pero olvídese, si hubiera agarrado a otro, se hubiera sido un escándalo, hermano, y todo aquello. Pero no, sino que Pablo, tranquilo, sereno, hermano, viene Pablo y lo muerde la serpiente, y porque la Biblia dice que lo morderá, tomará cosa mortífera, lo morderá una serpiente y no le dañará. Entonces, esa es la convicción de la palabra. Entonces, él vino y
Y aquellos esperaban, y los naturales y todos aquellos, hermanos, estaban viendo, y pasó un rato y no miraban, lo mismo pues. Y se le quedaban viendo a Pablo y decía, ya se hincha, ya va a explotar, ya se va a morir. Pero cuando pasó, es que mire, si hay alguien que conoce de todo eso son los naturales o la gente de los campos. Amén. Esa gente del campo le dice a uno, mire hermano, no pase por ahí, porque por ahí hay una serpiente que sale. Eso, o sea, lo sale, y mire, es sorprendente. Yo tenía un amigo que el papá cuida el rancho de los dueños de Simán. Y cuando nosotros íbamos allá, este muchacho decía, tengan cuidado porque las olas muchas veces vienen huecas y es cuando envuelven a las personas y las jalan. Entonces, pero, o sea, él conocía perfectamente la mar, allí se había criado, había desarrollado. Entonces, estos mismos también, ellos sabían que al morderlos una serpiente esta venenosa era cayendo el muerto. Pero cuando vieron al apóstol, porque no es Pablo, no es uno de los, oiga, la postura de él es como un siervo de Dios, como el apóstol Pablo. Él tranquilo, él viene, hermano, la lanza. Ahí cambia el concepto de estas personas y lo comienzan a ver de diferente manera. Cuando los naturales, versículo 4, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de padecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Pluvio. O sea, ese Pluvio era como el hermano Catalino que yo conocí. Yo conocí al hermano Catalino. Mire, les voy a contar esta historia porque cabe ahí. Estuve con el pastor Francisco Ardón, un amigo mío. Estuvimos una semana en campaña allí en Agua Blanca, se llama. Está entre Morazán, Esparta y Honduras. El hermano Catalino era el sacerdote y los hijos eran los sacristanes. Pero el hermano Catalino y los hijos se convirtieron y luego cuando nosotros fuimos, el hermano Catalino era el pastor y los hijos eran los diáconos. Pero cuando nosotros llegamos y le preguntamos al hermano Catalino, un humilde el hombre, le preguntamos hermano Catalino, ¿y a dónde comienzan sus tierras? Entonces él solo con la manito nos señalaba por ahí, era dueño de todo ese lugar. Allá se perdía el dedo, por allá bajaba. Pero un hombre de humildad, nada yo me imagino que Pluvio era así. Pluvio era un hombre que era el dueño casi de toda esa isla. Entonces el hermano Catalino, hermano, era un hombre muy especial, sus hijos también. Y nos atendieron, hermano, que eso fue aproximadamente, póngale unos 28 años, no menos. Pero yo estaba joven. Tengo que aclarar ahí. Todavía me acuerdo. Pero el hermano Catalino era, mire, una atención. Y nos bendijeron como bendijeron Pluvio y todos estos lugareños a Pablo cuando ya se fueron. Pero mire, es algo hermoso detenernos de esta manera. Pero dice, versículo 7, en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Pluvio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Aconteció que el padre de Pluvio estaba en cama enfermo de fiebre y la disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias.
Por eso es que yo les traigo eso, hermano Catalino. Porque yo recuerdo que cuando nosotros nos fuimos a la ciudad, eso queda entrada ahí por Esparta, los que son por ahí. Yo recuerdo que llevábamos jabón de aceituna y la gente no hallaba qué hacer. Entonces, después que Pablo llega a la isla, después de que la serpiente lo muerde, la actitud cambia. Cambia la actitud porque ya no lo ven como el homicida, el que la justicia de Dios y esto y lo otro y que hombre, a ver qué malo no era, ahora lo ven como un Dios. Ahora Pablo llega donde Pluvio, casi el dueño de toda esa isla de Malta. Y el padre de Pluvio estaba con una fiebre y una disentería horrible, terrible. Pero mire la postura y mire el propósito de Dios. Por eso es que nosotros no podemos perder la postura. No, pase lo que pase. Nosotros debemos de mantenernos porque Dios es un Dios que persigue propósitos y que quiere hacer algo en tu familia, quiere hacer algo en tu vida, quiere hacer algo en tus hijos. No te opongas a lo que Dios hace. Sencillamente lo que acontece, ríndele gloria, ríndele honra, ríndele alabanza, aunque te cueste, pero sabes algo, al final Dios dará la respuesta y Dios dará la victoria. ¿Sabe? Cuando imagínense venir después de hermano, de días de no dormir, y Pablo como un hombre de Dios tenía que mantener la postura para mantener a aquellos, hermano, con esperanza, no unirse y gritar y llorar y gritar auxilio, no, sino que él solo miraba a los cielos y sabía que la nube de Dios estaba sobre él. Lo mismo, nosotros debemos de confiar en ello. Nosotros debemos de estar seguros que Dios tiene el control y que Dios tiene que, hermano, hacer algo, hermano, dentro de las necesidades de su pueblo. Ahora, después de llegar a la isla, Dios lo lleva a una isla porque había necesidad y había que mantener la postura y había que orar. Pablo no llega y dice, no, yo estoy en ayuno, no aguanto. Ay, no, ese Pablo llega con energías, hermano, de echarse otro mensaje. Y le dice, y cuando le presentan a Pluvio, lo conoce y todo, y aquella, mire, por eso le digo, uno tiene que aprender a ser amable, hermanos. Uno tiene que aprender a ser hospedador, porque no sabe que ahí es donde vienen las bendiciones del Señor. Amén. Entonces, mire, este Pluvio, hermano, abrió las puertas, los hospedó 3 días ahí, hermano, oiga, y yo le pregunto a usted, yo pienso que hasta embarcación les dio. Sí, porque la otra se destruyó. Pero este hombre era bendecido. Pero oiga, hermano, oiga, Dios los llevó a ellos para bendecir al padre de Pluvio. Él alcanzó. Llega, dice que entró Pablo a orar. Ese hombre no paraba, ese hombre tenía una disentería horrible. Fiebre, se estaba muriendo. Dios nunca llega tarde. Dios siempre sabe llegar. Entonces, en medio de la tragedia, Dios sabe llegar. En medio del dolor, Dios sabe llegar. Cuando no tienes nada, Dios sabe llegar. Él va a llegar siempre. Siempre cuando esperes algo, espera que el sol de justicia aparecerá. La luna se ha de ocultar y el sol ha de aparecer cualquier momento. A estos pasaron días y el sol no aparecía. De repente apareció el sol de justicia. Y oiga, llega. Y no solamente el padre de Pluvio, viene el apóstol Pablo, hermano, oiga, y yo por eso le digo, no, él no iba como preso, él se mantuvo su postura como un siervo de Dios. Él no dijo, porque Dios me trata así, yo siendo el apóstol de apóstoles y hacer esto y lo otro, y cómo el Señor me trata a mí. No, sino que él se mantuvo y entró donde y le dijo, ¿y tu papá qué tiene? Oh, mi papá tiene disentería, se está muriendo, pobrecito. Todos vamos a tener dinero, comprarle una caja. No, sino que él llegó y le dijo, ¿qué disentería? No, hombre, ahorita mismo vamos a orar.
Y le dijo, vamos a orar. Y declaró sanidad y lo sanó en el nombre del Señor. No, hombre, de allí la isla se volvió una bulla, hermano, que el papá de Pluvio estaba sano. No, hombre, comenzaron a hacer fila y a llegar de todos lados de la isla, hermano, y a ponerse en la fila para que Dios los sanara. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera mantenido su postura? ¿Qué hubiera pasado con las primeras de cambio? Se hubiera cobardado. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera unido al dolor de aquellos? Si él tenía al Dios poderoso. Nosotros tenemos al Dios poderoso y nosotros tenemos que cambiar nuestra postura, tenemos que mantenernos, tenemos, hermanos, como líderes, como servidores, como pueblo del Señor, como hijos lavados con la sangre de Cristo. Nosotros debemos, hermano, de mantener nuestra postura, que la gente, hermano, oiga, donde nosotros vivimos, sepa que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros somos los últimos en abandonar la casa. No, cuando medio tiembla la casa, olvídese, usted es el primero ahí. No, que usted sea el último y salga tranquilo caminando. Nosotros molestábamos porque allá en El Salvador casi no tiembla. Pero yo recuerdo un día, estaba molestando a una tía mía porque el tanque de anda de arriba estaba rebalsando y dijeron, bueno, si ese tanque se rompe va a arrasar con todas las colonias de Prado de Venecia. Y no, hombre, iba toda gente con pijama, cobija, y hasta la tía iba corriendo y yo después la molestaba y le decía que allá por San Bartolo la fueron a agarrar porque nadie la detenía. Pero nosotros somos los que debemos de confiar en el Señor. ¿Y sabe algo? Yo creo que Dios tiene el control y nosotros mantenemos nuestra postura de siervos y siervas. Por eso estamos aquí confiados en que Dios va a dar salvación, que Dios va a traer sanidad, que Dios va a resolver nuestra situación por la cual nosotros estamos aquí. No importa lo que pase, no importa si al salir de aquí le digan, ¿sabes qué? Empeoró. Usted diga, no, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios, Él tiene la última palabra. Y yo he orado y yo confío que Dios tiene el control. Pero mi postura es esta, pase lo que pase. Mi postura es que yo alabo al Señor y que yo honro al Señor. Vamos a hacer una oración. Le voy a rogar que cierre sus ojos. Y vamos a hacer una oración muy especial. Es posible que usted se sienta cansado. Yo también lo siento. Pero mi espíritu está fortalecido. Es posible que la garganta ya no quiera, pero sí mi espíritu está fuerte y quiere ver la gloria del Señor. Nosotros vamos a hacer una oración al Señor. Yo voy a rogarle a mi hermano anciano que traiga el aceite. Pero si tú tienes una petición, si tú estás enfermo, usted puede pasar. Si tú te quieres